mucho de qué avergonzarse. Una de las principales razones es intentar ocultarle a las generaciones nuevas aquello que los escritores han luchado por mantener en la memoria de la gente. Buenos días, gente, soy el Trotatextos. Dictaduras militares han habido muchas a lo largo de la historia. Aunque el fin de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética hayan ayudado en parte a disolverlas, principalmente porque debido a esto los militares ya no podían ocultar sus intenciones bajo la faceta de estar protegiendo la constitución de la amenaza comunista, sí tenemos que reconocer que muchos países de Latinoamérica han estado en algún momento de su historia bajo el yugo de algún tirano dictador de una manera u otra. Le ocurrió a Argentina con el general Jorge Rafael Videla, a Uruguay con Juan María Bordaberry, Bolivia con Hugo Banzer, Paraguay sobrevivió a la tiranía de Alfredo Stroessner, República Dominicana debió soportar por más de 30 años a Rafael Trujillo hasta que este dictador fuera justamente asesinado en 1961. Perú tuvo a Juan Velasco Alvarado y así podría seguir enumerando dictadores psicópatas asesinos toda la noche. Aquí en Chile también tuvimos nuestro pedacito de infierno, cuando en septiembre de 1973, traicionando la confianza del presidente electo Salvador Allende y escudándose tras una escasez a nivel país ocasionada por sus mismos contactos, el general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, bajo la coordinación de Patricio Carvajal, ordenó la invasión al Palacio de la Moneda, cómodamente desde el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. Y habiendo mandado a un punto seguro a su familia, Pinochet esparció el caos y el horror en la capital, desencadenando una situación que se veía venir desde hace ya muchos meses y acabando con el suicidio del presidente del pueblo, don Salvador Guillermo Allende Gósens. Y bueno, desde esa tarde del 73 que este país se convirtió en el patio de juegos de ese viejo provinciano, quien vivió toda su vida con el resentimiento de que durante su infancia fue siempre mirado en menos, hasta que el plebiscito de 1988 le dio a entender que ya no tenía nada más que hacer para conservar el poder. Bueno, sin duda es lamentable que hechos como este sucedan en el país donde uno vive o hayan sucedido. Situaciones en las que, aprovechándose de su armamento y su poder, un grupo de terroristas al que se hacen llamar militares se tomen el poder, derrocando a quien fue elegido limpiamente por el pueblo, atentando contra la vida de quienes osen mostrarse contrarios, reduciendo al mínimo los derechos civiles y prácticamente robándose hasta las ampolletas del Palacio de Gobierno, como lo hizo Pinochet. Es lamentable, muy lamentable, pero lo que también encuentro lamentable es intentar ocultar estas verdades a las generaciones que están por venir. Tacharlas en los libros de historia como un simple paso en la línea de tiempo y ocultar bajo 7 llaves los crímenes y asesinatos ocasionados en los llamados pronunciamientos militares. Es por eso que me agrada ver cómo los escritores, los periodistas y todo aquel que se anime intentan sacar estas situaciones a la luz, ya sea de una manera profunda o de una manera superficial, una situación que los mayores claramente se avergüenzan de revelarle a los jóvenes. Y ese es el caso de este libro, de la pluma del abogado y profesor de filosofía Eduardo Soto Díaz. Esto es Tras las nubes se habitan los ángeles. Título: Tras las nubes habitan los ángeles. Autor: Eduardo Soto Díaz. Editorial: CESOC. Género: drama suspenso. Clasificado para todas las edades. Valoración: 3 de 5.
Santiago de 1973. La historia nos presenta a nuestro protagonista, Edmundo Silva, joven periodista, padre de familia, quien ve pasar los días en la capital iguales uno tras otro, apenas consciente del creciente odio por parte de la oposición hacia el presidente electo Salvador Allende, el primer presidente marxista del mundo, pero seguro de que la situación no podría pasar a mayores. Luego de que uno de sus compañeros periodistas lo invitara a un discreto cumpleaños, al cual asistirán unos cuantos generales y mandatarios del ejército, a Edmundo comienzan a afectarle una serie de visiones terribles sobre el futuro del país. En ellas puede apreciar cómo el odio al presidente va en aumento, puede ver cómo la oposición se organiza para difamar al actual gobierno socialista, como una manera de convencerse que estas visiones son solo un profundo temor infundado, completamente alejadas de lo que vendría a convertirse en realidad. Edmundo utiliza sus contactos como periodista para investigar a cada una de las ramas del gobierno y sus dirigentes, con el fin de asegurarse de que serán leales al presidente hasta en los peores momentos, comenzando por investigar a todos aquellos con los que se encontró en la fiesta aquella noche. Por desgracia, más temprano que tarde, los militares descubren que son investigados en secreto por el reportero, arriesgando con ello revelar los planes de un golpe militar pronto a ejecutarse en conjunto con la oposición y fuerzas estadounidenses, por lo que Edmundo deberá iniciar una carrera contra el tiempo por averiguar la verdad, lograr demostrarla y advertir al presidente a la vez que lucha contra las imágenes en su cabeza, las cuales se van tornando cada vez más crudas y nefastas, enseñándole gente secuestrada, torturada y horriblemente asesinada. Todo esto mientras intenta mantener a su familia a salvo y contra la idea de sus amigos que piensan que cada vez está perdiendo más y más la poca cordura que siempre tuvo. ¿Podrá Edmundo Silva demostrar el futuro que le espera a este país? ¿Quiénes serán aquellos militares que lo amenazan a él y a su familia? ¿Podrá luchar contra la locura que las imágenes en su mente ocasionan? Bueno, las respuestas ya saben dónde encontrarlas. Y esto es lo que vendría siendo Tras las nubes habitan Los Ángeles, de Eduardo Soto Díaz. Una historia tan apegada a los aires de incredulidad sobre un supuesto golpe militar que se vivían en aquellos días que sinceramente espanta. Obviamente no hay que ser adivino para saber por qué me agrada tanto esta historia. Yo siempre estoy de acuerdo en felicitar y premiar todas esas obras que nos permiten no olvidarnos de nuestros errores del pasado, nuestros errores como sociedad y de los horrores a los que ello conllevó. Sin embargo, concederé algo, y esta vez seré muy meticuloso en el ámbito literario del libro, más que en solo la historia y lo que ella quería representar. Los personajes originales de la obra son pocos. Básicamente la mayoría del elenco es conformada por figuras políticas y militares que básicamente están en el relato debido a su rol real en los acontecimientos, por lo que analizarlos queda fuera de lugar. En este aspecto todo recae en el protagonista, un hombre atrapado en el subconsciente de sus horribles visiones de un futuro dictatorial y la persecución de un grupo de militares que lo quieren fuera del mapa. El protagonista en sí es interesante, tiene personalidad, tiene también debilidades y es un ser humano como cualquier otro que tenga visiones sobre el futuro. Tan solo hay un pequeño problema con él, pero eso lo veremos más adelante. La historia no deja de ser interesante, si bien ya sabes de qué se trata y cuál será el desenlace, a menos que seas un completo ignorante sobre la historia de Chile en aquellos años, ya sabes cuál es la premisa final y en dónde todo desembocará. Sin embargo, los hechos previos al verdadero final son verdaderamente interesantes.
la sensación de persecución, de peligro, la impotencia junto al protagonista que sientes al no poder hacer nada para evitar lo que se viene, y ver cómo poco a poco los traidores van logrando su cometido para el horrible final, hace que no te aburras de la historia para nada. Por desgracia, al igual que con el protagonista, la historia tiene un ligero problema, y esa es la narración. De alguna manera, este libro hace que una historia que básicamente puede marchar perfectamente sobre ruedas se sienta increíblemente lenta. Toma muchas páginas antes que el protagonista conozca a todos esos militares en la fiesta a la que lo invitan. Y luego toma otro tanto más el decidirse a investigarlos. Y aún así el resto de la investigación no está del todo muy bien manejada. Algunas cosas las averigua como por coincidencia, mientras que otras pareciera que sabe justo en qué momento y en qué lugar estar para encontrarlas. Y no es que esto afecte en mayor parte la historia, pero sí se echa un poco de menos, un poco de dificultad y un poco de coherencia al momento de narrar esta parte de la historia, especialmente cuando se trata de narrar hechos históricos. Estos últimos también son bastante simples. En realidad no pareciera que el autor haya efectuado una gran investigación periodística para hacer esta historia. Simplemente se limitó a ver los hechos que ya todos conocemos del diario y de internet y utilizarlos como hilo argumental de la obra. No es del todo malo, no es del todo malo, pues asegura que la obra sea perfectamente comprensible para los jóvenes. Pero siendo el protagonista un periodista de tomo y lomo, se echa en menos un poco más de investigación, un poco más de detalles escabrosos y desconocidos de la época, y no solo agarrar un evento histórico ya conocido y crearle una suerte de historia para volverlo más equilibrado. Y como dije anteriormente, de esto tampoco se salva el protagonista en sí. No sé si esta sea la primera obra del autor o al tratar de enfocarse en una descripción más certera, más verídica de los hechos históricos, se le pasaron por alto ciertos asuntos de su protagonista, como el asunto de sus visiones. Se mencionan vagamente en una página y luego comienzan a aparecer como si uno hubiera estado acostumbrado a tenerlas ahí todo el tiempo. En una ocasión el protagonista menciona que le trajeron problemas durante su infancia. Bueno, habría sido agradable tener ese momento de su infancia narrado en un capítulo, para estar más familiarizado con esta suerte de poder maldición y no solo tenerla de golpe en cierto momento del libro. También el asunto de su trabajo, su labor periodística queda bastante de lado cuando se decide por investigar a los militares, y me parece que se sale un poco de la realidad, pues como todo mortal en este mundo, me imagino que deberá trabajar para poder comer, para poder vivir, y esto pasaría por alto si él fuera soltero, pero es padre de familia, tiene que trabajar para poder mantenerlos, para poder llevar el sustento a la casa. Eso sonó tan lastimero como decir hay que traer el pan a la mesa. Y bueno, el último problema con esta obra me trae a la mente esa horrible, nefasta, pésima, básica, plana y mal hecha obra: La última conspiración. El demonio imprimido. El problema que se puede ver en La última conspiración, y que vi resaltado también en esta obra, es el asunto de las localidades. Ya en la reseña anterior me quejé sobre cómo Benjamín básicamente se movía de un lugar a otro de Santiago casi sin destino fijo, a pesar de que, claro, en esa hora él sabía que tenía que ir al Cajón del Maipo. En Tras las nubes habitan los ángeles, no puedo ya recordar la cantidad de veces que se menciona que el mundo Eduardo,
que Eduardo, en este libro no puedo ya recordar la cantidad de veces que el protagonista se pasea por lugares como el Paseo Humada, Plaza de Armas y sus alrededores. Supongo que se explica por el hecho de la cercanía que tienen estos lugares con el Palacio de la Moneda, lugar donde se desarrollan los conflictos finales, obviamente. Pero aún así, pienso que la investigación de Edmundo podría haberlo tirado a algunas otras localidades de Santiago. Y bueno, ese sería mi análisis de la obra, la cual no es para nada mala, al contrario, tiene muy gratos momentos, tiene algo de humor y todo el drama que esos tiempos conllevan. Tan solo siento que el tema principal, lo que más me agrada, no se trata con la profundidad que yo personalmente hubiera esperado. Pero como dije antes, eso no la vuelve mala, eso la hace más accesible para que los jóvenes puedan comprenderla e informarse de lo que ocurrió en aquellos tiempos y no tengan que leer las verdaderas Biblias que tuve que leer yo en las cuales Isabel Allende metía un poquito del asunto de la dictadura disfrazado con una novela rosa. Y ahora llegó la hora de concursar. La diferencia entre concurso y sorteo es que en el sorteo simplemente les pido que ustedes comenten abajo estando suscritos, y una vez que comentan algo, entre todas esas respuestas sorteamos al ganador. En cambio, en un concurso aumenta un poquito el grado de dificultad, como lo haré en esta ocasión. Es que soy un perversito. Y es que no quiero simplemente dejar ir un libro que en realidad me gustó mucho. Obviamente como lector asiduo puedo encontrar ciertas fallas, pero me gustó mucho. Así que quiero que se lo ganen, pero con esfuerzo y sudor. No, tampoco voy a ser tan malo. Resulta que en cierto momento de la obra, el protagonista conoce a un general retirado llamado Robusto a la Molette. Un general retirado que delira con sus alucinaciones sobre una supuesta dictadura contra el tirano marxista. Ahora, su apellido, a la Molette, es claramente un anagrama relacionado a la época y a los hechos. Un anagrama que ustedes deberán descifrar para ganar la obra. El primero que comente en la solución del anagrama en comentarios será el que se lleve esta espectacular novela a la casa. No creo que esté de más que usemos un poco el cerebro y resolvamos este tipo de puzzles de vez en cuando. Recuerden también que para poder participar deben sí o sí estar suscritos. El ganador de este libro será anunciado en el epiloblog de final de temporada, junto con el ganador del libro El naufragio de la luz. Así que sin más que agregar, un abrazo grande para todos, me despido, soy el Trutatextos y nos vemos en el siguiente capítulo.